Good afternoon. My name is Matthias Jurek. I work for UN Environment. I thank very much the government of Colombia for hosting this important congress and also giving me the opportunity to give this presentation. I actually have two privileges. On the one hand, as you've already... Tengo dos privilegios. Uno, como ya observaron, lamento mucho que voy a hablar en inglés. Le prometí mucho a mis amigos, a mis colegas, que voy a aprender español. Espero que a la próxima vez pueda hablar en español. El otro privilegio es que soy el último de presentar hoy antes de la discusión en panel. Por lo menos también esto es un desafío al mismo tiempo, porque es una buena impresión que tengo que dejar en este congreso y unas memorias muy emocionantes. Como ya pueden observar del logo que tenemos al frente, trabajo con el medio ambiente en UNAP. Nuestro jefe quería decir que estábamos haciendo abreviaciones porque las personas no entienden generalmente todas las siglas, por lo cual el ambiente habla por sí mismo. Dentro del sistema de las Naciones Unidas somos una organización que habla por el medio ambiente. Básicamente representamos la voz del ambiente en diferentes asuntos, trabajando en diferentes ecosistemas. Es un placer para mí poderles presentar a ustedes la política de trabajo que hemos desarrollado. Bien, políticas no siempre lo más interesante siempre, pero voy a tratar de hacerlo muy interesante para ustedes. Vamos a empezar. ¿Por qué son importantes las montañas? No creo que tengo que extenderme mucho en esto, porque en la gráfica pueden ustedes observar, cuando se habla de montañas, hay tantos bienes y servicios en estos ecosistemas. Yo vengo de Austria, vivo en Viena, que está en los Alpes, y también crecí en las montañas. Tengo, por supuesto, el privilegio de caminar en las montañas, trabajar en las montañas e invertir tiempo libre en las montañas. Bien, ahora estoy en los Andes, diferente a los Alpes en términos de sus características, pero ustedes tienen muchos servicios ecosistémicos como en los Alpes. En el país tenemos producción de energía y en Austria tiene muchas estaciones de energía proveyendo electricidad. Agua es también muy importante para las áreas bajas, los granjeros, producción agrícola, y es un ecosistema muy importante. El turismo también, nuevamente. Turismo es un sector económico muy importante, aunque algunas veces está impactado altamente por el cambio climático. Oh, ok, ¿qué pasó? Ya. Tal vez ustedes no están revisando los medios y las noticias, pero los Alpes están enfrentando un aumento de temperatura de 5 grados en los últimos años. La temporada es cada vez más corta, con un gran impacto en el ambiente y en el turismo, y tal vez entonces no es sostenible, porque decimos, bien, viene el cambio climático, ¿qué vamos a hacer? Vamos a invertir un poco más en los cánones para nieve, de pronto en agua. Claro, el agua se puede utilizar por la agricultura, los granjeros. Bien, existe un conflicto del uso del agua en nuestro país, pero cuando hablamos de las montañas hay muchos problemas ambientales. Unas organizaciones ambientales, nuestra tarea es resaltar que las montañas son importantes para el ambiente. Bien, algunas de ustedes son conocidas en los Andes. Bien, la minería, esto es de los Balcanes, no de los Andes. En los Balcanes ustedes han oído de Serbia y otros países que tienen muchos beneficios de minas, pero a la vez vienen con un gran problema en las minas. Desde que Yugoslavia ha colapsado, estas minas fueron abandonadas, nadie ha sido respondido, y el agua que ha quedado ahí es altamente tóxica, y si fluye a otros países es peligrosa. Hay aspectos de seguridad porque está contaminada, el riesgo de que se vaya a otros países creando problemas, y está generando muchas tensiones. En este país, no sé qué país, es las Himalayas. Como ven que se construyó aquí esta vía en el camino de una estación hidroeléctrica, que son energía de pronto limpia. Bien, podremos debatir eso, pero yo diría que una infraestructura hidroeléctrica es tan tenebrosa como está sin la evaluación de impacto ambiental.
necesaria. Como pueden observar en esta foto, no es sostenible. La tierra ya no está, se ha degradado y esta tierra no se puede reutilizar más. Algunos desafíos y problemas que ustedes van a encontrar acá también. Cambio climático, como hablábamos ayer, es un gran problema en la región de las montañas. Esto es de Pakistán, con un gran problema en inundaciones, en los lagos, los glaciares. Los glaciares se derriten, crean unos lagos glaciares y cuando los glaciares llegan al umbral rompen, causando un gran daño a las comunidades. El transporte en los Alpes en Europa, las montañas están con unos grandes vías de transportes. Esto es en el Tirol australiano, que es una importante avenida, grandes construcciones, muchas toneladas de crudo pasan por estas avenidas, un impacto alto en el impacto en el ecosistema, migración de especies y podemos tener un gran problema de accidentes automovilísticos, matando algunos venados que atraviesan las vías. Entonces hay que construir puentes que van por encima de la avenida utilizando como un corredor para las especies. Nuevamente, es muy importante trabajar con las comunidades en los Andes. Los Andes tienen un caso muy interesante en la estación de caza y crear un corredor. Hay mucho por hacer. Bien, en la siguiente fotografía, ¿de dónde es esto? Adivinen, es en Suiza. Creo que es el área del Monte Blanco, pero esta no es la foto donde ustedes pueden ver la línea de los turistas haciendo una fila hasta la parte alta. Claro, el turismo es importante, pero si no es un turismo sostenible, bien, pueden ver acá una masa de turismo que puede generar problemas, un problema que yo diría no es tan público o evidente cuando hablamos de las montañas y son los desechos y la basura que queda, como ven acá, un acumulador o un botadero en los Himalayas, un botadero de basura. Si usted verifica los BBC, el Monte Everest, hay un gran problema con un gran número de alpinistas que van al Everest. Probablemente hace 2 meses oyeron que el paso Hillary se está desboronando, hay muchas fracturas, grietas y hay cientos de personas haciendo filas en el Everest porque como ahora todos pueden ir al Everest para llegar a la cima. Bien, como ven, muchos de estos, si se va a las montañas, están botando sus desperdicios, sus desechos, y si usted quiere que las generaciones futuras, sus hijos, tengan también unas montañas ambientales sanas, es importante hacer un cambio. Ahora, no hay personas que hayan reconocido este desperdicio como un problema. Las montañas están lejas, remotas. ¿Por qué nos preocuparíamos entonces? Pero ustedes saben que en la Tierra, nuestro planeta, es un ecosistema donde todo está conectado. Todo lo que le pasa en las montañas es importante y afecta a la parte inferior. Es un gran problema con las contaminaciones, pero nuevamente hemos encontrado que debido a toda la dimensión compleja de la Tierra, el plástico que botamos en el océano está terminando en nuestro cuerpo. Es un ciclo, igual que con las montañas. Si usted bota aquí algunas petropartes, esto va a llegar a sus organismos después. Bien, por eso, mirando los grandes problemas que hay en las montañas, estamos trabajando en diferentes actividades con asuntos ambientales. El cambio climático es uno de los portafolios más importantes. Mis colegas en Panamá tienen una plataforma para intercambiar conocimiento. Yo trabajo para una convención de montañas. Sí, tenemos una convención de montañas. Creo que es muy importante para promover la cooperación regional. Otros colegas en África trabajan con las especies y algunos gorilas y algunos micos. En Burungas tienen muchos problemas en la preservación de estos gorilas porque tienen un conflicto de intereses entre los gobiernos y las fuerzas rebeldes, pero hay otras compañías que están tratando de extraer crudo de los parques nacionales. Así, no es difícil resaltar la gran cantidad de problemas. Esto es un punto de vista crítico donde se estableció medio ambiente de la ONU para
para que seamos útiles para quienes hacen y toman las decisiones. En 2014 en Perú habían muchos científicos presentando diferentes estudios, todos estaban muy interesados y bueno, el viceministro de Perú se paró y dijo, bien, veo que ustedes presentan estudios muy interesantes, pero tenemos una capacidad limitada en nuestro ministerio para entender realmente cuál es el problema. Así que primero que todo, definan el conocimiento que sea entendible por quienes toman decisiones, trabajen con herramientas para que sepan qué hay que hacer, porque muchos ministerios, las personas a nivel de toma de decisiones, tienen capacidad limitada en este sentido. No es solo acá, es en muchos países alrededor del mundo. Nuestra tarea es cómo puenteamos y reducimos la brecha entre los políticos y los científicos para que tengan la información que necesitan, la adecuada. Bien, un proyecto que está ejecutando por el gobierno de Austria, tratando de tener esfuerzos para mirar ciertas regiones objetivas alrededor del mundo y donde nos quedamos con cambio climático y qué esfuerzos se han ejecutado. Algunas veces se va a un país que es extremadamente difícil ver qué se ha hecho. Muchas hectáreas, muchas ONGs, agencias de las Naciones Unidas, desafortunadamente se duplican esfuerzos algunas veces y es muy difícil obtener una revisión perfecta de qué ha pasado y qué hay que hacer. Ahora, alguien en el ministerio, las personas que toman decisiones, el ministerio, el presidente, ¿qué hay que hacer? Porque realmente no saben qué se está haciendo. Tratamos entonces de dar una visión holística y entendible siempre que sea posible, no siempre es posible, en donde estamos en regiones con adaptación, cambio climático, y lanzamos esto en la reunión con la conferencia de París de cambio climático, los países andinos, Perú, a quienes estamos más agradecidos de que esta reunión también está sostenida por Perú, y tenemos África del Este, donde primero que todo se estaba mirando cuáles son los sectores claves que han sido más vulnerables al cambio climático. En segundo lugar, también se analizan hasta qué punto estos proyectos se han ejecutado en esos sectores y cuáles son las brechas. Bien, fue un ejercicio bastante interesante porque habían unas grandes como por ejemplo la hidroenergía o muchos donde no hay sentido de adaptación o no se ha llevado a cabo ninguna adaptación, entonces eso es una brecha que hay que atender. En términos de los Andes lanzamos también un outlook en adaptación de clima, donde básicamente se trata de llegar con algunas visiones generales y hemos trabajado con gráficas, mapas en términos de cambio climático y adaptación, y quiero mostrarle básicamente algunas gráficas en términos de la deforestación, las corrientes e inundaciones. Ustedes han hablado ya de todo esto durante el día, están muy familiarizados con lo que pasa, pero en términos de ecosistemas nos referimos a que muchos ecosistemas son muy vulnerables al cambio climático, por lo cual identificando algunos estudios ejecutados, y es importante que si a 2050 se da el escenario climático, el mundo va a cambiar, va a ser un cambio drástico que tendrá un impacto en los servicios ecosistémicos, como se presenta anteriormente al inicio. Es un impacto en las comunidades de las altas montañas, pero también en las bajas montañas, empezando con los más importantes tipos de ecosistemas, los glaciares, bosques y así sucesivamente. En esta gráfica podemos observar la vulnerabilidad de algunas regiones en el Perú. Básicamente, todas las regiones del Perú hasta cierto punto están beneficiando del suministro de agua de los glaciares, con una gran área en agricultura. Pueden observar acá la lista de las provincias y el tamaño en los círculos alrededor que demuestra el tamaño del área agrícola.
En cuanto al color de todos iconos, representan cuál es la contribución o legislación. En este mapa se pueden ver que muchos puntos rojos. Estos resaltan que hay muchas provincias beneficiándose del agua proveniente de los glaciares y nuevamente es una manifestación de que la productividad agrícola en Perú es muy vulnerable al cambio climático. Quiero invitarlos a que tengan unas copias o que vayan a nuestra página web donde miramos sectores claves como agua, agricultura, salud, energía y la industria, donde se ha identificado como un sector prioritario por los países andinos. Queremos ver también hasta qué punto las políticas de adaptación se han atendido y también básicamente es bueno mostrar que ya hay mucho que está pasando a nivel de adaptación. Sin embargo, en algunos países la protección del ecosistema no se ha reconocido como tal, lo cual es muy importante. Una de las excepciones, diría yo, sería Perú, que ha llevado pasos adelante en el ecosistema basado en adaptación. En los documentos de política se ha reconocido y también la contribución INC, la intención de la contribución de los datos, parte de la Convención de París en cambio climático, que se han comprometido a hacer algunas contribuciones y algunas mitigaciones para el cambio climático. Otra conclusión importante es que hay realmente muchas decisiones al nivel subnacional, pero el área y la función de las áreas protegidas no ha sido correctamente estimada y algún potencial para que los países trabajen en conjunto. ¿Por qué? Comparten muchos de los desafíos, también están enfrentando los mismos problemas y del otro lado también pueden dar muchas soluciones que se han generado por proyectos durante los últimos años. Creemos que hay un gran interés en los países de compartir estas soluciones para reducir la brecha. Básicamente, todo esto en Outlook nos ha llevado a que tenemos que trabajar en conjunto con los países para ver básicamente cómo los apoyamos, fortalecer el diálogo y me impresionó muchísimo ver no solamente que el Andes tropical estaba muy interesado, pero también Argentina y Chile estaban interesados con un compromiso político muy elevado y acordaron que hay que trabajar juntos en cambio climático. Como les digo, cambio climático es un hecho, pero la política tiene que ayudar. Tenemos que trabajar en conjunto con esta agenda estratégica que va a guiar a los países hacia unos esfuerzos de adaptación futura. Los países nuevamente ya se han reunido en varias ocasiones dentro del marco de este Congreso. Al inicio de la semana tuvimos una reunión donde los países acordaron la agenda estratégica que se está llevando a un nivel más elevado, se está escalando para que sea aplicada por los ministerios de ambiente. La agenda básicamente es un documento que es un compromiso político, una forma de decir que hay que hacer para poder moverse hacia un ambiente resiliente en la región andina. Y como pueden ver, la lista de los 10 objetivos, muy similar a los sectores ya mencionados antes. Algunas de estas prioridades no son prioridades identificadas en un conjunto de talleres, no, son mencionadas en documentos de política, en agendas estratégicas, INDC, en los bosques, políticas, y tratamos de identificar cuáles serán las prioridades comunes entre todos los países. Tenemos acá donde tratamos de listar las medidas y no los voy a molestar con todo esto, pero básicamente el camino hacia adelante, nosotros pensamos que trabajar a nivel regional es muy importante. Quisiéramos utilizar esta agenda también como una forma de avanzar, ver cómo trabajamos con los países sobre una agenda de adaptación. Tenemos varios instrumentos a nivel en general, global, para incluir las redes de tecnología climática, que es una red dada por la ONATO y las Naciones Unidas con programas bilaterales. También trabajando en las regiones tiene un gran potencial para compartir las soluciones en diferentes regiones. En los Andes tuvimos
una reunión y fue muy interesante ver cuáles eran los países, así como los Alpes habían tomado algunas acciones hacia la adaptación. Hay mucha información para compartir entre países y regiones y queremos ver cómo promovemos este intercambio interregional. Creo que también es muy importante el trabajo que está haciendo Condensón en un ambiente donde tenemos las oficinas principales en Aruba, en nuestras oficinas donde se trabaja muy cercano con un centro de excelencia, por lo cual muchas gracias por el apoyo de Condensón y su función de líder en la región andina sobre desarrollo sostenible. Quiero terminar mi presentación acá, en este punto. Creo que tenemos un panel de discusión a continuación. Si ustedes están interesados en mi trabajo, tengo algunas publicaciones conmigo para compartir. De lo contrario, pueden entrar a nuestra página web. Y muchas gracias por su atención.